En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Inconfundible cortina musical para dar inicio a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos gangoso y resfriado, pero con el espíritu arriba acá desde los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, donde nos escucha la gente. Marcelo Galaza en Copiapó, somos 101.3 en La Serena, Coquimbo, en Peñuela, 100.3 Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5. Voy a ir hasta Temuco también, donde es el distrito, Araucanía, de nuestro contertulio el día de hoy, 103.9. Aquí en Santiago, toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve, y si usted nos está viendo en el canal 182 de Sapin TV o a través de nuestro YouTube Live, notará que estoy abrigado, pero así, como hijo único. Como cuando cuando no tenía mi hermano, mi mamá me mandaba al colegio. Así hasta con segunda capa. Antes le decían calzoncillo largo, con toda la cosa. Voy a conversar con un amigo de la casa, un amigo de la radio, un amigo del programa, Stefan Schubert. Bienvenido, diputado, por supuesto, región de la Araucanía. Bienvenido aquí a Chile Público. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. También saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Excelente. Oiga, usted yo lo veo sanísimo, me alegro, porque anda la pelada dando vuelta por esta fecha. Las urgencias están todas llenas, repletas con muchos niños y adolescentes, y también adultos, por supuesto, pero extrañamente con hartos adolescentes con influenza muy fuerte. Está complicado, está súper complicado este año la influenza. Hay que cuidarse. ¿Tiene usted Así que hijos cuídese, chicos? lávese las patitas. No, si yo me tapo las patitas. Oiga, ¿tiene hijos chicos usted? Que lo agarran, que se agarran en Tres. el jardín, ahí en el colegio, es como nido de bicho esa cosa. Sí, no, ya tengo dos, que uno que salió y el otro que viene saliendo hoy día. Primer día de clase después de 4 días. Pocha, pero por ejemplo los diputados de, no sé, pues por Tarapacá, por Arica, eso la pasan mejor, por los cabros chicos no se les resfría, nada, tienen Yo 20 grados, creo. 20 grados todo el año. Ustedes allá en Temuco hay que ponerle ganas. Sí, 0 grados hoy día en la mañana. Ayer, antes de ayer, -4, yo no estaba en Valparaíso, así que mi familia salió al colegio temprano con -4 grados y ha estado muy helado y muy húmedo también. Muy húmedo. Oiga, y allá los diputados, por ejemplo, en la Cámara los vacunan a todos, así como, por ejemplo, aquí vienen a la radio y dicen, ya, tal día viene tal persona, entre tal y tal hora, anótense en horarios de 15 minutos y nos vacunamos todos contra la influenza. Allá es parecido, ¿no? Hay un consultorio en la Cámara, y ahí ofrecían y uno agendaba la vacuna contra la influenza y también contra el COVID. Y yo me puse la de la influenza hace 3 semanas, más o menos, 4 semanas, así que fue muy oportuno. Estoy muy contento de haberlo hecho, porque la verdad es que en los ascensores estamos muy, muy juntos todos, sentados uno al lado del otro. Sí, En porque el en caso las de los que posiciones, viajamos en en las avión, posiciones están medio lejos. en las posiciones estamos lejos. Fíjese que incluso nos vemos poco. Yo con los que somos oposición nos vemos de muy lejos y yo creo que eso no es bueno. Y tenemos hasta salidas distintas. Entonces a veces nos topamos en alguna actividad, pero yo creo que nos haría bien juntarnos un poco más porque al conocerse la agresividad disminuye. Oiga, y no, está bueno ese tema. Por ejemplo, cuando hay comedores separados por bancadas, por ejemplo. Así es. Claro, Sí, está hay bueno. comedores separados por bancada. Yo, mire, cuando yo antes de ser diputado, yo proponía que tuviéramos un comedor grande y que uno pasara con una bandeja y comiéramos todos juntos, que Claro. me parecía lo más lógico. Pero nosotros tenemos reunión de trabajo como bancada. El único momento en el que estamos todos juntos es al almuerzo. Y ahí vemos muchas cosas que tenemos que conversar y que no pueden ser abiertas para todo el mundo, tenemos que conversarlas nosotros. Entonces, la verdad es que es muy práctico el almorzar juntos, solo nosotros como bancada. Pero de no ser así, podríamos haber tenido un casino, como en todas las empresas, digamos, y que uno pasara. De hecho, yo algunas veces he almorzado en el casino, y voy con la bandeja y no hay problema. Pero es verdad que nosotros ocupamos ese tiempo para reunirnos. Son reuniones de trabajo, los almuerzos. Mire, por lo menos debería, por ejemplo, los asientos en la cámara podrían rifarse, sortearse.
Y así como que quedan todos mezclados. Revuelto. Como en el colegio, Sí, en algunos colegios sí. a los caros chicos los revuelven a todos porque, claro, siempre se sientan con los más amigos, entonces así terminan más amigos todos. Algunos deberían sentarlos más adelante, para que no sean Porque tan son medio revoltosos porros. ahí atrás. Porque son medio porros, dice usted. Claro. Ya. Bueno, no, no, y los más revoltosos, dije. Ah, los más revoltosos. Oiga, diputado, usted es actualmente jefe de la bancada de su partido. ¿Usted continúa independiente o no? Yo sigo siendo independiente. Ya, independiente, pero él es el jefe de la bancada actualmente del Partido Republicano. Así es. Medio en broma, medio en serio, hablábamos esto de que existe una distancia hoy en día importante entre las posiciones del gobierno y las posiciones de toda la oposición, la amplia oposición que existe hoy día, que va desde el centro hasta ustedes. Dicho eso, lo que hemos visto en el presidente, especialmente en ciertas intervenciones de grupos empresariales y otros que ha tenido en el último tiempo, incluso el que es bien adicto no, 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 adicto, la palabra no es buena, el que es bien usuario de las redes sociales, esta semana, de hecho ayer mismo comentaba, ¿no es cierto?, esto de que le posteó una caricatura a una niña del presidente, del diputado con Moicano, hasta el presidente Boric abrazando al general Yáñez. ¿Ah? Ese es como el cambio. Y a mí me ha llamado mucho la atención que después de mucho tiempo se permeó ese 30% de apoyo infranqueable con que el presidente ha gobernado por lo menos el último año y medio, el último año, 10 meses de su mandato, que probablemente era el círculo más íntimo, el Frente Amplio, la gente que simpatiza con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Ahora, el mundo a prueba de dignidad, ¿no es cierto? Ahora, las últimas semanas, y de manera consistente, se empezó a permear ese 30%, al 27%, al 24%. Entonces uno dice, ahí claramente ya no está hace rato el voto de Chile Vamos, del centro, de los amigos de republicanos, social cristianos. No, no, no. Ahí probablemente ya está el grupo más duro, el más íntimo del presidente. Entonces, uno piensa, ¿qué tiene que hacer el presidente? Porque en la medida en que sigue, entre comillas, amarillándose, pues yo efectivamente creo que el presidente Boric hoy día tiene posiciones, no sé si de centro, pero tiene posiciones bastante menos de izquierda que cuando era diputado, por ejemplo. Y no hay tanto eco de aquello en la oposición. Y en la medida en que él, ¿no es cierto?, se corre un poquito para el centro, ya empezó a perder ese apoyo en su momento de su grupo más íntimo, de este 30%. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿sabe qué, presidente? Si al final no nos va a querer ni la izquierda ni la oposición, bueno, seamos realmente lo que queremos ser. Y él mismo lo ha dicho, a veces uno no puede ser todo lo que quisiera hacer y ser. Y si están así las cosas, bueno, seamos de izquierda realmente. Apliquemos el programa de gobierno en serio, del cual no ha habido nada. Aquí no ha habido reforma educacional, no ha habido reforma de pensiones, no ha habido pacto fiscal, nada. Y lo más probable es que ninguna reforma importante se apruebe. Si lo que ya no se hizo los primeros 2 años, ya no se hizo. Por lo tanto, ninguna reforma relevante se va a aprobar durante su mandato en este escenario. Y que sea realmente lo que sea. Ahora, si se pone así, probablemente ustedes se pongan también más duros. Entonces uno dice, sin necesariamente defender al presidente Boric, yo me siento en oposición, pero está en un zapato chino, ¿o no? No, efectivamente, gobernar no es fácil. Yo creo que, ¿por qué? Porque el gobierno tiene que ser para todos los chilenos, pero tiene un sector, y un sector que propio, ¿no es cierto? En este caso de extrema izquierda, que en algunos aspectos va a estar muy feliz de las decisiones que tome el gobierno y su presidente, y en otros no. Cuando el presidente tiene que pensar en todos los chilenos y no solo en su sector, entonces le van a hacer presente que él está amarillando o yéndose hacia el centro y dejando de ser la persona que ellos conocían y por la cual ellos votaron. Entonces, esa posición es compleja, pero creo que es aún más compleja en el caso del presidente Boric, porque él entró efectivamente con un discurso demasiado extremo y prácticamente inaplicable. Cuando tú entras prometiendo lo que no vas a poder cumplir, como por todo lo que esto de la condonación del CAE y todas esas cosas que cada cierto tiempo tienen que reflotar para volver a hablarle a su barra brava, Que lo volvieron a responde a reafirmar, eso, que lo volvieron a reafirmar, que lo van a hacer. claro, a darles algo a ellos. Entonces,
uno puede ver que el presidente, por ejemplo, da materias de seguridad y vemos el Frente Amplio y el Partido Comunista que le vota en contra, y a continuación casualmente aparece una política pública o un proyecto de ley que favorece a la extrema izquierda. Y un poco va balanceando o intentando balancear de esa forma el apoyo, claro, va mermando, porque creo que la historia del famoso perro Matapaco le golpeó, porque el perro Matapaco estaba en el ADN de ellos. O sea, fue parte de la iconografía de la campaña por la cual él llegó a ser presidente. Estaba en los afiches. Él lo utilizaba, como vimos después en el computador, ¿verdad? En la parte de atrás del computador tenía el icono que muchos de ellos tienen y tenían, porque era como un héroe para ellos, como un superhéroe, ¿verdad? Pero luego cuando tiene que ser presidente de la República y hay carabineros que, oh, sorpresa, son chilenos también, aunque tal vez no hayan votado por él, pero son chilenos, y tiene que trabajar con ellos y ocuparse de ellos, e incluso velar para que ellos estén bien, para que esto funcione bien, para que la democracia se mantenga, porque empieza a entender que la utopía por la cual él vivía y por la cual él llegó al poder es inaplicable, y tiene que concederles cosas, y tiene que dar más recursos, y tiene que defender al director general de Carabineros, y tiene que defender a la institución que él decía que había que erradicar y transformar de raíz, y hoy día está hablando de fortalecerla. Claramente su sector duro que votó y conoció a este Boric no le calza. Entonces ahí tiene un problema. Entonces él en particular tiene un problema, y yo creo que la ciudadanía tiene un problema cuando tiene un presidente de la República que no sabemos realmente quién es. ¿Es el Boric diputado? ¿Es el Boric de la primera vuelta? ¿Es el de la segunda vuelta? Que el de la segunda vuelta parecía casi de derecha. ¿O es el Boric que inició el gobierno con un discurso, con el uso del lenguaje que es muy distinto al que tiene hoy día? Yo creo que al final uno sabe quién es, y eso genera un problema de credibilidad. Y ese es un asunto, porque yo entiendo, efectivamente, hasta que no se es presidente, probablemente no se tiene el rol, ni la estatura, bueno, la estatura se tiene o no se tiene, pero me refiero a la actitud, ¿no es cierto?, de ser el presidente de la República. Hasta que no se es el presidente de la República. Algo muy, muy lógico, pero una vez sentado ahí e instalado en la moneda, se es el presidente de todos los chilenos, incluso de los que no votaron por él, ¿no es cierto? Y eso es natural. Pero una cosa muy distinta es ser una persona totalmente distinta, y hoy día, ¿no es cierto?, tener un discurso diverso. O sea, yendo a la Araucanía, el Gualmapu, que estaba siendo dominado y controlado, que estaba militarizado, bueno, hoy día habla de la Araucanía, que está siendo defendida con el estado de excepción que él mismo renueva permanentemente, como nunca antes en la historia de Chile un presidente había renovado. Entonces, ese solo cambio, no solo de discurso, sino que de hecho, porque en la práctica la cosa es muy distinta, hace que uno desconozca quién es. Y para terminar la idea, creo que eso es muy grave para un gobierno. Repito, obviamente el rol presidencial uno espera que el presidente actúe como presidente, pero cuando tú tenías un discurso tan diverso a cómo te estás comportando hoy día, genera un problema de credibilidad. Y pasa que hoy día tenemos una ministra de Interior que nos asegura que Hezbollah no está en Chile, y la verdad es que los chilenos dudamos si esa información es fidedigna, en el sentido de si ella realmente sabe y puede tener certeza de eso y afirmarlo, porque también había afirmado el mismo Ministerio del Interior que no había tren de Aragua activo en Chile, y resulta que sí lo había. Ahora, ¿y eso no debiese ser mejor para la oposición, un presidente que se corrió más allá de sus posiciones, como usted definió, de extrema izquierda? ¿No debiese la oposición celebrar, entre comillas, ¿no es cierto?, estar contenta de un punto que se les dio finalmente? Y en vez de eso lo que vemos es más oposición, más críticas, más oposición, más oposición. No, es que efectivamente yo me alegro que el presidente ya no piense que la militarización es un crimen en el Gualmapu, sino que el ejército hoy día es indispensable en la Araucanía. Yo creo que eso me parece bien, me alegro por ese cambio, y demuestra que está entendiendo de mejor forma los problemas reales de la vida real, y en este caso, en el caso del ejemplo de la Araucanía. Yo creo que eso es positivo y yo me alegro. Ahora, eso es esperable del presidente de la República. Yo espero que el presidente de la República, si ve que a los chilenos el terrorismo los está matando en la Araucanía, se preocupe y utilice algunas de las herramientas que tenemos, como es el estado de excepción, y entonces busque ponerle remedio. Eso es esperable de un presidente. Entonces, no sé qué tanto se le tenga que aplaudir cuando él ejerza las facultades que tiene, cuando son necesarias ejercerlas. Ahora, claro, me alegro que ya no sigue con ese discurso, ¿no es cierto?, utópico, adolescente, sino que es bastante más real. Me alegro. Pero en realidad nos genera también esto de realmente esa es su forma de pensar. Ahora, la verdad, yo me alegro de su forma de actuar.
renueva el estado de excepción. Tal vez está súper en contra, tal vez es algo que realmente se levanta por las mañanas y no quiere hacer, pero lo hace y yo me alegro que lo haga porque es indispensable. Yo siento que efectivamente el presidente actúa mucho más allá de sus convicciones propias, mucho más allá de lo que le gustaría. Y como dice usted, probablemente eso habla bien del presidente, en el sentido de que algo ha entendido en estos 2 años de lo que significa ser presidente, muy distinto al presidente Boric de marzo de 2 años atrás. Sí, efectivamente. Me gustaría que tuviera esa misma madurez y evolución respecto, por ejemplo, de otras cosas, como tiene que ver con la educación, la realidad de la crisis del sistema que ellos impulsaron y que hoy día nos tiene muy, muy, muy comprometidos en materia educacional. Me gustaría la misma mirada respecto a las relaciones exteriores y no su ímpetu personal, ¿no es cierto?, respecto de animadversión hacia un Estado y beneficio y fomento hacia otro. Yo creo que tenemos que mantener una visión más neutra, más estratégica, de acuerdo a nuestros intereses y no de acuerdo nuevamente a su impulso personal. Yo creo que ese impulso que usted dice que en algunos aspectos ha ido corrigiendo, sería bueno que también se aplicara a otras áreas, porque gobernar tiene muchas esferas y yo espero que esa madurez que usted menciona desde el marzo del 22 a la fecha se reflejara también en estos otros aspectos que yo le menciono. Probablemente lo que pasa con el presidente Boric es que, bueno, lógicamente el presidente de la República, entonces está tremendamente expuesto, pero, Sí, pero si uno ve porque la oposición constantemente le saca en cara al oficialismo, estuvieron con el perro Matapaco, estuvieron a favor de la violencia, estuvieron a favor de una carta fundamental, ¿no es cierto?, que era un disparate, etcétera. Pero objetivamente, si uno empieza a revisar la historia o el sector propio, claro, bueno, también en su momento estuvimos a favor de la dictadura, en su momento estuvimos, y digo estuvimos, yo me pertenezco acá, estuvimos a favor de la dictadura, miramos para el lado con los derechos humanos, en su momento nos pusimos en contra de cualquier reforma laboral, de cualquier beneficio laboral, estuvimos en contra del divorcio, claro, si es por eso, entre sacarnos trapito al sol de lado y lado, da pa los dos. Por ahí, el tema del presidente Boris son tal vez 2 puntos. Uno, que está tremenda expuesto, como nadie. Y dos, sí. que todo ocurre con una rapidez vertiginosa, probablemente porque es presidente de la República. Sí, yo concuerdo con usted y de hecho yo comencé diciendo que es muy difícil gobernar para cualquiera en este mundo actual, en nuestro Chile de hoy tan polarizado, podríamos discutir quién generó o quién contribuyó fuertemente a la polarización, pero está polarizado y es muy difícil gobernar y efectivamente el presidente está muy expuesto, o sea, nosotros lo observamos todo, la oposición está haciendo su rol de oposición, señalando todas las cosas que el gobierno en la cual se está equivocando o más bien mirándolas y diciendo, mire aquí, mire acá, mire allá porque también es nuestro rol. Y cuando nosotros aspiramos a ser gobierno y luego eso en el caso anterior no nos resultó, bueno, nosotros hoy día miramos y tenemos con qué comparar. Nosotros teníamos esta propuesta que ustedes se mofaron de ella y hoy día son a la que están recurriendo. O sea, nosotros hablamos de estado de excepción, nosotros hablamos de zanja, nosotros hablamos de muchas cosas que ustedes se rieron a carcajadas y que hoy día son las que ustedes están llevando a cabo y es el rol de la oposición. Ahora, por supuesto, eso no hace que la oposición sea perfecta y que nunca se equivoque. Nosotros también nos equivocamos, también tomamos decisiones en algún momento y después reconocemos y tenemos que mirar y decir, como usted acaba de decir, por ejemplo, el mismo tema de la dictadura, hoy día la mirada es muy distinta a la que había antes, y también el tema de algunos beneficios laborales que criticamos duramente en un momento y que luego vimos que efectivamente no tuvieron el impacto tan negativo que nosotros pensamos que iba a tener, y ahí entonces sopesamos de manera equivocada. Yo creo que efectivamente no estamos libres de equivocarnos, pero a lo que yo voy no es equivocarse o a cambiar para bien. Yo me refiero a lo que en verdad piensa y siente y cómo lo expresa, porque aquí yo veo un acto de conveniencia. A mí me gustaría analizar al presidente Boric cuando deje de ser presidente. ¿Cómo actúa políticamente? ¿Va a opinar igual que cuando era presidente o va a volver a ser el Boric de la primera vuelta? Porque, ¿quién es? Es que esa es la pregunta. No si se equivoca y muta, o no si tiene una señal y entonces él va corrigiendo y dice, yo pensé que era así, en realidad era así. Eso yo creo que a todo el mundo, a todos nos puede pasar y muy bien que se corrija. La pregunta es que hay un punto ya, en el caso de él, donde estamos acostumbrados a que él dijo A, pero luego hace B. Aquí él dijo una cosa y la afirmó con vehemencia y fue duro en ello, y luego hace totalmente lo contrario. Entonces, ya el punto está en que exactamente no sé quién es y me genera una dificultad de creer. Cuando él dice algo, ¿realmente lo cree? ¿Es una convicción o es una conveniencia? ¿O mañana va a decir lo contrario? A ese punto yo creo que es distinto.
Y ustedes como oposición, y a propósito de esta autocrítica que usted también hace, de que por supuesto no somos perfectos, etcétera, como oposición, en estos 2 años, ¿ha variado en algo de cómo se plantearon, cómo se plantaron en un inicio? ¿Resultó algo que, pues, que en el camino, claro, mostró que era deficiente finalmente? Yo creo que sí, o sea, la verdad es que yo pienso que nosotros, en el caso además nuestro, somos una bancada nueva, que no tenemos una historia, ¿no es cierto?, ni tampoco una trayectoria en el Congreso como para decir antes votábamos de una forma y ahora de otra, o hacíamos de otra forma. Bueno, yo creo que uno va analizando las circunstancias también. Ahora, así como un cambio de la forma de pensar y de actuar, no, así tan drástica y dramática, no. Puede ser en asuntos de forma menor, puede ser que sí, en asuntos de trato, por ejemplo, puede ser que sí. Yo creo que nuestro deber también es contribuir al buen ambiente en la Cámara. Y en eso yo creo que nosotros tenemos que contribuir y creo que no siempre lo hemos hecho. En algunos dichos que hemos sido muy duros, y ahí viene la explicación si realmente debimos haber sido tan duros. Yo creo que en algunos momentos sí, pero en algunos otros momentos uno puede pensar, ¿no es cierto? El mismo parlamentario que dijo a veces algo, decir, En realidad me pasé, ¿no es cierto? Fui demasiado duro con esta persona o demasiado duro con este dicho o con esta frase o circunstancia. Yo creo que uno siempre tiene que hacer ese análisis, pero, por ejemplo, nosotros entramos hablando claramente respecto a los retiros. Siempre fuimos opositores y nos molestó mucho, no estando en el Parlamento, que parlamentarios que tenían la sensibilidad nuestra derecha, parlamentarios por los que yo había votado, por ejemplo, votaran a favor de los retiros. A mí eso me molestó mucho como ciudadano, como votante, y nuestra política era los retiros no son en este escenario convenientes y de esta forma y están dañando la economía, y cuando nos tocó la oportunidad de votarlo, los votamos en contra, a pesar de que en la Cámara había un apoyo importante y a pesar de que habían grupos afuera que hacían presión muy importante de que los retiros tenían que aprobarse, y nosotros hemos votado muchas veces en contra de algo. Por ejemplo, nosotros votamos en contra, la bancada republicana votó en contra del Ministerio de Seguridad y explicamos por qué, y no era fácil de explicar. La seguridad nosotros somos los que más hablamos tal vez de seguridad y que es lo más importante hoy día en Chile, para primero restablecer la seguridad, pero la propuesta del Ministerio de Seguridad nos parece que no era la apropiada y nos parece también que va a implicar un gasto que bien podría haberse llevado a cabo con el mismo presupuesto dentro de la estructura que ya tenemos, y ahí votamos en contra del resto y seguimos con esa mirada, y luego creo que algunas personas lograron entender por qué lo hicimos de esa forma. Diputado, nos quedan breves minutos. Quiero preguntarle por la famosa condonación del CAE. Es un tema que, como usted dijo al inicio del programa, se reflotó, eh, era una promesa de campaña, probablemente de las más emblemáticas del presidente Boric, y en los últimos días se ha reflotado a través del ministro Cataldo, a través también de la vocera, ¿no es cierto?, Camila Vallejo. ¿Cuál es la viabilidad real que usted le ve al desembolso tan oneroso que significaría esto de la condonación del CAE? Y sobre todo, ¿qué alternativas darle a las personas que sí pagaron? Que probablemente para ellos sea una verdadera inmoralidad, una injusticia. Aquellos que cumplieron, ¿no es cierto? Y desde que el presidente Boric anunció en su programa de gobierno y una vez que ganó la primaria, una vez que pasa la segunda vuelta, es increíble cómo van aumentando los deudores del CAE. Porque claro, ¿cuál es el incentivo a pagar si te están diciendo que esta cuestión se va a terminar? Entonces, además ahí hay un sentido de irresponsabilidad tremenda. Y es un tema que da para conversar muy largo. Yo espero que estos pocos minutos no nos alcance. A ver, efectivamente es una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric. Él llega al poder diciendo una de las cosas más importantes era vamos a condonar el CAE. Y no la ha cumplido. Estamos ya en el tercer año, no la ha cumplido. Probablemente va a ser anuncio de su cuenta pública. Eh, a mí me preocupa lo siguiente. Uno, él lo lanza ahora, justo ante la cuenta pública, porque yo creo que no tiene mucho que exhibir en la cuenta pública. La cuenta pública da cuenta de lo que pasó el año anterior y aquí, pucha, vemos los incendios, vemos la reconstrucción, vemos la educación, vemos la salud, vemos las fronteras, y la verdad es que en fronteras hay un avance ahí, de algunos números que van mejor, pero seguimos con un descontrol y no sabemos exactamente quiénes, cuántos y quiénes son los que están entrando por las fronteras del todo, pero se ha disminuido. Entonces, yo creo que tiene pocas cosas que anunciar como logros del año pasado, y ya le va quedando poco tiempo para anunciar en lo sucesivo, porque ya se le está terminando el gobierno. Entonces, no va a ser tan fácil esta cuenta pública, y entonces se reflota casualmente antes de la cuenta pública y en año electoral,
el famoso CAE, que es como el comodín que sale a flote cada 6 meses, ¿verdad? Cuando hay un problema, ¡pum! Vamos, bajamos la encuesta, cae. Pero no es tan fácil. Fíjese usted que uno de los presupuestos de los ministerios que más recursos se lleva de la nación, el segundo en monto, es el Ministerio de Educación. Y sepa usted que la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación es para financiar la educación superior en gratuidad. Eso viene en respuesta, ¿no es cierto?, a la deuda del CAE. Entonces, y eso es una cantidad estratosférica de recursos, ¿ya? El CAE, yo estudié y tuve un año crédito, que era a través del Banco Estado en ese momento, y fíjese que el Estado lucró y ganó muchísimo conmigo, lo que a mí me parece muy mal. El Estado no debería lucrar, sino que debería prestar para financiar y luego que se devuelva en condiciones preferentes, ¿verdad? Quiero ayudar a los chilenos, no ganar plata. El Estado ganó plata conmigo y lo que yo hice hace algunos años fue pedir un préstamo en otro banco que tenía una tasa más baja para congelar esto que los intereses subían tanto. Yo pedí un monto y terminé pagando 3 veces ese monto. Y luego pedí un préstamo porque la tasa era más baja y pagué mi crédito universitario, que fue, gracias a Dios, un solo año. Y una cantidad, era un monto y se multiplicó por 3. Entonces, es un tema. El ministro reconoce que él también, y él dijo, yo soy deudor del CAE. Me gustaría saber si está al día o no, porque él hoy día tiene un trabajo y me imagino que entiendo que bien remunerado, por lo tanto, o sabemos que es bien remunerado, por lo tanto, yo espero que esté pagando y que esté al día. El tema del CAE hay que distinguir primero, en primer lugar, si queremos condonar como país el CAE, porque el CAE no lo va a pagar el presidente Boric, lo vamos a pagar todos los chilenos. Eso me imagino que lo tenemos claro. Y dado que lo está anunciando que va a empezar a verse ahora, que estamos en el 24 y el gobierno termina el 25 porque ya en marzo del 26 se va, eh, creo que tenemos que tener en claro que muy probablemente si el presidente Boric compromete el pago del CAE, quien va a pagarlo va a ser los futuros gobiernos, Sí, claro. no este gobierno. Entonces, en primer lugar, queremos condonar el CAE y en segundo lugar, ¿a quiénes les vamos a condonar el CAE? ¿A todos? Porque el gobierno no ha sido claro. En un momento, recordemos que dijo a todos. Después, porque esto se ha reflotado varias veces. Otras veces dijo, no, 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 aquí vamos a hacer distinciones, pero no ha sido claro respecto de En algún a momento quiénes sí era, se le va a era condonar y a vamos a quiénes no. condonar a los que estén al día y que lleven, no sé, la mitad pagado. Pero es un No, hecho lo que no, usted dice. por Cuando eso. se habló de condonar, la deuda se incrementó en un 40% desde el momento que se habló de Sí, condonar, porque en el fondo es una invitación a no pagar. O exacto. sea, en buen chileno, digamos las cosas como son. Usted le debe no a un banco, no a un banco que me van a ir a embargar, sino que yo le debo al fisco y está hablando el presidente, que su promesa de campaña fue que va a hacer un borrón y cuenta nueva, un perdonazo, así como a los bancos ahora este perdonazo. Entonces, eso es un incentivo a no pagar. O sea, perdóname que lo diga así, pero en el fondo, el tonto es el que paga si te están diciendo que te lo van a perdonar. Entonces, eso obviamente es un incentivo a no pagar. Entonces, cada día y cada anuncio, y mientras más se demore, más va aumentando esta cifra, que no sabemos exactamente a cuánto asciende, porque no sabemos a quiénes se les va a condonar o no. ¿Se les va a condonar a los que no terminaron la carrera o a los que sí terminaron la carrera? A los que terminaron determinadas carreras menos remuneradas o a los que terminaron, o incluso a los que terminaron las carreras más remuneradas. Al que está o no está con trabajo, al que no está con trabajo hace un mes, o al que no está con trabajo hace un año, o que no está con trabajo hace 5 años, al que además está enfermo, al que tiene una discapacidad. O sea, ¿qué tipo de distinción vamos a hacer para saber a quiénes le vamos a condonar? Y entonces vamos a poder saber cuánto es la plata, porque si, por ejemplo, yo digo, solo le vamos a condonar a personas que tengan más de 45 años, que no hayan terminado la carrera, que estén sin trabajo hace 3 años y que además tengan, por ejemplo, una enfermedad o una discapacidad, entonces se reduce y decimos, este es el monto. Entonces ahí vamos a dar recién el monto. Y luego con qué plazo y con qué recursos lo pagamos. Porque si de plata se habla y si estamos hablando, déjeme decirle que el sistema educacional requiere de una inyección millonaria, estratosférica en plata. Y creo yo que es más importante que los niños que hoy día están estudiando y que no tienen calefacción, que no tienen ventana, que a veces no tienen los profesores necesarios, que los profesores no tienen la capacitación, que no se les está pagando debidamente, que tenemos problemas de salud mental y no tenemos cómo asistirlo en los colegios. O sea, infraestructura para qué, o sea, ¿para qué decir? O sea, no me haga hablar del sistema educacional porque plata es lo que más necesita o una de las cosas más necesarias antes, creo yo, de condonar el CAE. Entonces, la verdad es que el gobierno
cansa un poco con esta cosa de se apaga el CAE y bajo las encuestas viene un hito importante como la cuenta pública, ¡pum! Vuelve a salir el CAE. Entonces, la verdad, creo que sería bueno que el presidente nuevamente se defina qué es lo que va a hacer, pero creo que esta política pública es multimillonaria y aquí tenemos que intervenir todos porque no es él el que la va a pagar, sino que somos todos los chilenos que vamos a pagar el CAE. Ahora, esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? No es, Debería. no es una cuestión que el ministro de Hacienda defina per se, ¿no es cierto? Así es. Tiene que ser una glosa en algún lado que ustedes voten en algún momento, me imagino. Y que ahí también Y me yo pierdo un espero que poco eso se... cómo opera. Exacto. Sí, 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 tiene que ser una ley, porque o sea, el sistema actual no permite esta condonación, tiene que ser a través de una ley, de distintas formas, puede ser de distintos formatos, atacando distintas cosas, pero lo importante es que en definitiva asume el pago, y esto es relevante, o sea, no vamos a cobrar, pero en algunos casos vamos a tener que nosotros pagar, porque hay bancos que son los acreedores, bancos privados, la banca privada. Entonces, ¿quién va a pagar? ¿En qué plazo? ¿Por qué? Y aquí yo espero también seriedad en la discusión y seriedad en la votación, porque ojo con los populismos. Aquí estamos hipotecando el futuro. Chile está sobreendeudado, nuestro crecimiento es bajo, nuestras proyecciones no son buenas, el desempleo está aumentando. Entonces, claro, al que lo van a aliviar condonando el CAE, por supuesto que se va a ver beneficiado, pero esa deuda tremenda la vamos a tener que pagar entre todos y eso va a sobrecalentar la economía. Entonces, aquí hay que hacer análisis relevantes cuando tengamos el monto, porque todavía, repito, no sabemos ni a quiénes ni a cuántos y por lo tanto no sabemos cuánto significa, pero una vez que tengamos el monto, vamos a tener que escuchar a los expertos, a los economistas y a distintos profesionales que puedan intervenir en esta discusión porque va a ser relevante. Ahora, además, luego de decir, ¿saben qué, chiquillos? Les vamos a condonar el CAE. El ciudadano de a pie dice, chuta, condonamos el CAE. A nosotros se nos sube el valor del plan, ¿no es cierto? Para a su vez no dejar caer la ISAPRE y que la ISAPRE literalmente me devuelva la plata que yo mismo le voy a empezar a pagar de más con la nueva adecuación. O sea, uno dice, con toda razón, el ciudadano aquel, don Pancho, la señora Juanita, tienen razones de peso, a lo menos, para estar choreados, para estar molestos, para pensar que esto es un tongo, dejó de ser un país serio. Mire, ¿sabe qué? Esto que usted menciona tiene mucho que ver con los que trabajamos formal y con los que trabajan informalmente. Porque el que trabaja formal es el que paga. Todos sabemos que en el fondo el que se ve afectado es la clase media. La clase baja está exenta al pago de impuestos, ¿verdad? La clase alta le sale más caro, pero en el fondo está resuelta. Pucha, me cuesta más caro, pero lo puede pagar. Es la clase media y media baja la que se ve duramente afectada por todo este tipo de políticas. Son los que en verdad tienen que hacer un sacrificio para pagar sus impuestos, para pagar el IVA, para pagar el IVA en las compras de los insumos básicos y también en sus negocios cuando tienen negocio. Entonces, es ese el grupo, el grueso que se ve duramente complicado con estas políticas, y ahí es donde tiene que ver si estamos trabajando en el sistema formal o a la negra, porque el que está a la negra recibe todos los beneficios del Estado y no aporta ni uno, pero el que está trabajando en el sistema formal es el que aparece y transparenta sus ingresos, deja de gozar de algunos o de todos los beneficios y por el contrario, como tiene ingresos que transparenta, es el que está contribuyendo de mejor forma a pagar este tipo de cosas. Entonces, la formalidad y la informalidad se ven afectadas y se ven fomentadas o incrementadas una u otra según este tipo de política. Hay gente que está optando por la informalidad porque le sale muy rentable. No paga impuestos, figuro sin ingresos, opto todos los beneficios y cada vez recibo más beneficios porque no figuro, ¿no es cierto?, con ingresos, pero a la vez no contribuye al pago de los beneficios que sí estoy recibiendo. Pero sí tengo un trabajo y sí tengo ingresos, entonces tengo ingresos por dos lados y no contribuye. Entonces es un tema muy importante. Cuando uno extrema la contribución de la clase media, fomenta que se vayan al mercado, a la negra, a trabajar a la negra, y eso es muy peligroso porque cuesta mucho traerlos de vuelta. Entonces, ojo cuando sobrecargamos de impuestos y de recargos y por el contrario, otorgamos estatalmente muchos beneficios para aquellos que no figuran con ingresos porque fomentamos que algunos no quieran figurar con ingresos, trabajen a la negra, al margen del sistema informalmente y reciban beneficios y no contribuyan a ello. Este es un tema muy relevante. Bueno, no es poca cosa. Ahí hay un tema de políticas públicas. Finalmente una persona, no sé, que declara y le cambian los ingresos por 100 lucas, no puede ser que pierda como todos
todo el resto de los beneficios que consigue de parte del Estado. No es blanco y negro, tiene que existir como imagino, debería existir un mayor tránsito a cada quintil, no sé, para ir otorgando finalmente esos beneficios, y no que por 100 lucas más o 100 lucas menos, claro, no, se acabó esto, se acabó este subsidio, se acabó este otro, etcétera. Así es, y efectivamente nuestra, nuestro sistema, lamentablemente, cuando otorgamos muchos beneficios por parte del Estado, se entienden en momentos coyunturales. O sea, cuando vivimos después de octubre del 19 y la pandemia, eso era un caso extraordinario y muy distinto que amerita condiciones extraordinarias. Pero cuando eso se regulariza y deja de ocurrir, es importante que nosotros velemos para que volvamos al sistema formal, y una de las formas es cortar los incentivos estatales. Cuando yo otorgo muchos beneficios estatales, estoy fomentando que la gente se mantenga al margen. Porque no le conviene, como usted menciona, el figurar con ingresos porque pierde beneficios estatales. Es mejor hacer que la economía crezca, que cada uno pueda autogestionarse, pueda generar ingresos y recursos. Y esa también es una mirada un poco en la sociedad, ¿no es cierto? Aquellos que quieren vivir siempre a expensas del Estado y otros que quieren generar, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos ese balance porque el Estado no da, el sistema no alcanza para vivir entregando subsidios permanentemente, porque además eso fomenta la informalidad. Y eso es algo de lo cual tenemos que correr y muy lejos porque después pagamos caras consecuencias. Claro, en un gobierno o en dos gobiernos más, pero pagamos altas consecuencias y eso es grave y tenemos que buscar la forma de no fomentar la informalidad, sino que la formalidad, y una de ellas es no otorgar beneficios permanentemente, que es lo que, de hecho, un poco es lo que ocurre en Argentina. Diputado Chuber, lo invito a hacer una pausa comercial y volver con el cachito de programa que nos va a ir quedando. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que estés. El diputado Stefan Schubert conversa desde la Araucanía. Conversa hoy día con Chile Público y también, por supuesto, con Radio Agricultura. Diputado, en este esquema que venimos conversando, ¿no es cierto?, en este primer bloque, donde vemos este tránsito del presidente Boric, donde hablamos de lo que... yo creo que el tema del CAE es un buen ejemplo precisamente de ese tránsito, que sí, que no, el presidente va y viene en muchos temas, que sí, que no, que tal vez, que así sí, y bueno, y tal vez no. Eh, Así también ha sido, y usted lo decía en el primer bloque, nosotros de lo que más hablamos es de seguridad. Y así también ha sido el tránsito del presidente en seguridad. ¿Usted le ve alguna viabilidad a esto de la famosa cárcel ahí en Isla Mocha, ahí el Alcatraz del Biobío? Mire, yo creo que en cárceles tenemos que ocuparnos de las cárceles. El tema de seguridad de nuestro país tiene, por supuesto, es multifactorial. Hay muchas cosas que nos hacen estar en la condición de inseguridad en la que estamos hoy día. Pero yo hace un tiempo, no sé por qué, escogí tres, que me parece que es una buena forma de comenzar a enfrentar esta crisis, que tiene, repito, muchas aristas, pero tal vez podríamos decir que fronteras es uno de los temas que tenemos que hincarle el diente fuerte. En segundo lugar, inteligencia, donde estamos muy débiles. Y en tercer lugar, cárceles. Entonces, creo que sí hay que ocuparse de las cárceles. Fíjese que en Temuco tenemos una cárcel grande que está al centro de la ciudad. Está en medio de la ciudad, y tiene colegios, tiene dos o tres colegios alrededor. Y es complejo, y el espacio es insuficiente. Entonces, claramente tenemos que tener una nueva política de cárceles. El Partido Republicano presentó este lunes una propuesta que consiste en un nuevo sistema carcelario para Chile, que habla de la construcción de 3 megacárceles, más 7 cárceles, y la transformación o adaptación de otras que están en funcionamiento, para enfrentar la realidad que estamos viendo hoy día como país. Y estas 3 megacárceles, la idea es que estén en lugares relativamente aislados, por seguridad de la población, por mantener un estado de estar aislados y evitar esto del pelotazo, el dron, ¿no es cierto?, que ocurre hoy día en las cárceles de manera muy habitual cuando hay población, ¿no es cierto?, cerca de las cárceles.
Y también esas 3 megacárceles estarían destinadas para los criminales, ¿no es cierto?, del crimen organizado y de los delitos más de mayor connotación y de mayor peligrosidad. Porque la segregación carcelaria es algo muy necesario para hacer un buen trabajo al interior de las cárceles, y cuando estamos tan sobrepoblados es muy difícil hacer esa segregación. Entonces, con una cárcel especial, con condiciones especiales en su construcción y diseño, se puede mejorar eso, y eso también va a desatochar las otras cárceles para poder hacer la segregación en distintos niveles que es necesario para evitar lo que siempre hemos escuchado de la escuela del delito, que los capos de capos estén enseñándole a los jovencitos novatos que vienen entrando. Eso, si segregamos y que no se comuniquen, justamente va a impedir eso, y también las extorsiones, las amenazas que ocurren entre los internos a través de sus familias que los llevan a delinquir porque el capo de capo me está amenazando al interior de la cárcel, etcétera. Entonces, es algo de lo que tenemos que ocuparnos. Estamos muy atrasados, tenemos una deficiencia importante en cupos en cárceles, y tenemos que trabajar en ello, y en conjunto también otros mecanismos, porque la pena de cárcel no es la única forma de castigar o de modelar conductas en la sociedad, también tenemos que fomentar las otras. Otro tipo de, como arresto domiciliario, que tenemos un problema de fiscalización, entonces mejoremos el sistema de cómo fiscalizamos a aquellos que están, por ejemplo, con reclusión nocturna en las cárceles, que no vuelven, o los que que cumplen la pena en su casa, ¿no es cierto? Ese sistema lo tenemos que mejorar, y también buscar otro tipo de sanciones, porque no todos requieren, ¿no es cierto?, de estar privados de libertad. Pero todo esto implica una política nueva, una política adaptada a la realidad hoy día nuestra, que tiene crimen organizado, que tiene terrorismo, que hace 10 años no existía. Entonces, hay que hincarle el diente. Creo que hay que ponerse creativos, creo que hay que pensar en distintas alternativas. No sé si Alcatraz es una buena, hacer una cárcel tipo Alcatraz es una solución, porque incluso hay que pensar en el tema práctico. El personal que trabaja en esa cárcel. Vamos a tener la capacidad de tener los insumos que requiere una cárcel en una isla, los va a poder recibir. Yo creo, pienso, por ejemplo, que tal vez serían, pienso yo, no sé los expertos lo que puedan decirnos, pero tal vez una cárcel en el desierto sería una mejor alternativa, pero creo que hay que estudiar todas las posibilidades, y hay gente que sabe de esto. Hay países que tienen ejemplos muy exitosos, y creo que podemos aprender de ellos. Italia, Hungría y otros lados tienen buenos ejemplos. El Salvador también tiene buenos ejemplos en cárceles y en construir rápido cárceles. Por lo tanto, creo que podemos aprender de algunos buenos ejemplos de otros lados. Usted decía, la cárcel no es el único modelador de la conducta social. Pero probablemente en el momento que estamos, es como la solución más a la mano, ir metiendo gente, claro, a las cárceles, más allá de los superpobladas que ya están. Yo creo que todos entendemos que el ideal de sociedad apunta a que todas las personas tengan la capacidad de desarrollarse, tengan la oportunidad de tener una buena educación, un entorno familiar cuidado, etcétera, etcétera. Y probablemente, claro, con eso vamos a evitar las cárceles. Pero claro, a su vez también eso es una cosa que nos podemos demorar 50 años en lograrla, y necesitamos que hoy día dejen de hacer portonazos, que dejen de matar gente, que dejen de asaltar abuelitos a la salida cuando van a cobrar la pensión, etcétera, etcétera. En esa línea, este gobierno, yo sé que usted en paréntesis va a decir, sí, pero es que ellos se negaron y ahora lo están aprobando todo. Sí, es así, pero este gobierno, en la cifra, este gobierno ha sido el que más ha aprobado legislación en materia de seguridad. Es el gobierno que más presupuesto ha destinado a carabineros. Entonces uno dice, ¿qué nos queda hacer? Como dice usted, simplemente ir y salir y construir, y construir más cárceles, porque ya aprobamos los proyectos de seguridad. Por ahí yo sé también deben quedar otros tantos. Pero lo que se ha aprobado no es menor. Eh, Ujú. También, presupuesto para carabineros, ahí está. Que los aspirantes a oficial porten armas, ahí está. Que la gente de gendarmería porte armas, ahí está. Militaricemos la Araucanía, ahí está. Entonces, ¿qué nos va quedando por hacer? Porque la ola igual nos sigue pasando por arriba. Varias cosas, hay muchas cosas por hacer. A ver, usted tocó dos temas. Uno son los proyectos de ley en materia de seguridad de parte de este gobierno, y otro es el tema de las más cárceles o no. Efectivamente, las cárceles, yo estoy hablando de construir más cárceles, porque vamos a necesitar más cupos disponibles. O sea, yo creo que es una realidad. Y efectivamente, como usted dijo, el que mata abuelitos merece la cárcel. Yo me refería a otro tipo de delitos que son de menor connotación, y que efectivamente socialmente es más rentable no meterlos en la cárcel, porque si no, los saco del sistema, deja de trabajar, tenemos un problema social con su familia,
va a aprender y va a vincularse con el AMPA y tal vez esa persona en ese delito particular no estaba vinculada al crimen y ahora yo la voy a vincular. Entonces hay que pensar qué tipo de delito. Yo no me refiero al que mató a un abuelito que cumpla la pena en su casa, no es eso lo que yo he dicho. Lo que he dicho es que hay otro tipo de delitos de distinta connotación que podrían cumplirse en un formato distinto. Estoy pensando en delitos, por ejemplo, que tienen que ver con algunos temas de familia, que no son tan violentos. Hay otros delitos que tienen que ver, por ejemplo, con conducción, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, que podrían cumplir con otro sistema, por ejemplo, con controles, con tratamientos, y no necesariamente estar al interior de la cárcel. Por ejemplo, si yo soy Los sorprendido delitos de cuello y manejando corbata, borracho, los delitos de cuello y corbata. delito de cuello y corbata, eventualmente también, u otro sistema. Si yo soy sorprendido, por ejemplo, manejando borracho y Fíjese que choco siempre, borracho, siempre se apunta a ese tipo de delitos, los de cuello y corbata. Probablemente la economía capitalista emblema del mundo, que es Estados Unidos, ese tipo de delitos son cárcel. Y son cárcel dura. 15 años, hay que comerse 15, 20 años sin derecho ni a pataleo. Y acá siempre ahí hay un poco de mano blanda, ¿ah? Con el delito de cuello y corbata. no, y de hecho hemos incrementado las penas respecto de ese tipo de delitos, porque tiene que ser una sanción que duela, o sea, tiene que doler. Pero lo que voy, por ejemplo, si es un crimen de cuello y corbata que va a la cárcel, que tenga una segregación para que cuando salga no solamente sea un empresario que cometió delito, sino que además ahora tiene vínculos con el crimen organizado. Eso sería mucho peor. Entonces, tenemos que tener la capacidad de segregar y de entender la realidad que es muy compleja respecto de delitos de menor peligrosidad que en algunos casos podrían tener un formato distinto de cumplimiento. Es eso lo que he dicho. O sea, no siempre la sanción para todo tipo de delito es la cárcel. Para los de mayor connotación, sí, en la medida que también los pueda segregar para evitar que se contagien y aprendan lo que no sabían de criminalidad. Por lo tanto, y repito, el tema carcelario es un tema complejo que requiere no solamente la intervención de gendarmería, que son los expertos en el tema, sino que también de sociólogos, de penalistas, ¿no es cierto? Ver que no solamente construir nuevas cárceles, sino que también qué delitos vamos a enviar a la cárcel, porque efectivamente el sistema legal ha ido incrementando las penas y haciendo que a ciertos delitos de cuello y corbata, llamados de cuello y corbata, que no tenían pena de cárcel, hoy día sí lo tengan, y bien que los tengan. A eso voy. Pero hay otros que no, que siguen siendo delito de cuello y corbata y que tienen, por ejemplo, multas u otras penalidades distintas, porque su gravedad es menor y entonces no va a la cárcel, porque el sistema ha determinado que esos delitos no ameritan cárcel. Bueno, analicemos también cuáles son los delitos que vamos a llevar a la cárcel y cuáles son los que no. Pero definitivamente requerimos de más cárceles, más grandes, porque sí estamos con una realidad delictual brava que requiere de mejores y más cárceles. Y lo último que usted decía respecto a los proyectos de ley en materia de seguridad, claro, ¿para qué vamos a entrar y decir que son todos los mismos proyectos que votaron en contra, que son Es proyectos que así, más bien venían es de así. quienes hoy día son oposición? Ok, no entremos en eso, pero sí se han aprobado. Mire, le va a parecer majadera mi respuesta, pero el presidente Boric tiene una gran virtud, que es la oposición que tiene. El presidente tiene una oposición que le permite que toda norma en materia de seguridad que él requiera cuenta con nuestros votos, incluso antes que los votos de sus propios parlamentarios. Por lo tanto, efectivamente hemos podido avanzar, cosa que habría sido imposible en el gobierno pasado con la oposición que tuvo el gobierno pasado. Entonces, es este el momento para avanzar en normas en materia de seguridad. Luego, el futuro gobierno, que espero que sea nuestro, va a ser el gobierno para implementar de buena forma estas normas y darle efectivamente aplicación para que entonces estas normas funcionen. Pero en materia de seguridad, para terminar la idea de lo que usted preguntaba, en materia de seguridad todavía hay muchas cosas por hacer. Hay que invertir, hay que mejorar las condiciones, hay que trabajar en fronteras y eso es también tecnología. Tecnología. A mi juicio, creo yo que ya no tiene que estar Carabineros cuidando las fronteras, yo creo que debería ser el ejército de Chile el que vele por las fronteras de manera permanente y llevar a todos esos carabineros que están en frontera a las ciudades, a cuidar y custodiar las ciudades. Eso requiere una reforma importante de distintos cuerpos normativos que no puede lamentablemente ser iniciativa parlamentaria, sino que iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo se lo planteé a la ministra de Defensa, me dijo que no le gustaba la idea, pero yo creo que vamos a tener que optar por una cosa así y ahí hay mucho que hacer en frontera. Y luego también hay que terminar con las bandas de crimen organizado, fortalecer el Ministerio Público que está haciendo, creo yo, un buen trabajo y en el caso de la Araucanía y el terrorismo también buscar un mecanismo que permita desbaratar estas bandas de estos grupos terroristas para de una buena vez poder terminar, ¿no es cierto?, con el estado de excepción en la región de la Araucanía y el Biobío,
pero mientras eso no ocurre y no se ha desbaratado en un 100%, creo que no estamos lamentablemente en condiciones de aquello. Stefan de Schubert, diputado por la región de la Araucanía. Muchas gracias por estar hoy día en Chile Público. Me fui resfriando más a lo largo del programa. Empecé mejor y terminé más resfriado. Pucha, lo Trajo usted los dejé aires más fríos. abrumado con Los aires fríos de la Araucanía se traspasaron. eso. Eso, aquí estamos todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos los que nos están escuchando y seguimos trabajando en todos estos muchos frentes que hemos hablado. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.